Gloria al nombre del Señor Jesús. Extiendo mi saludo cristiano a cada uno de ustedes, mis hermanos. A las visitas sean muy bienvenidas. Siéntanse mejor que en casa. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor, dándole primeramente gracias a Dios por la oportunidad que me da de servirle a Él. Lo hago con todo el temor, pero lo hago con toda la pasión para el Señor. Amén. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en San Mateo 26, versículos 6 y 7. San Mateo 26, versículos 6 y 7. Amén. Vamos a leerlos todos juntos. Vamos a leerlos todos juntos. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Amén. Creo que en esta noche nos vamos a sentar a la mesa y vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración diciéndole al Señor, yo no sé cuál es su necesidad, Dios la conoce. El Señor ya sabe lo que en esos momentos voy a hablar, porque realmente si estamos aquí es porque necesitamos. Y los que estamos aquí es porque necesitamos de la presencia de Dios. Amén. Así que la iglesia del Señor puede iniciar esta oración. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta noche, Señor, nos presentamos una vez más, Padre Celestial, para darte las gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en este lugar, Señor, tal vez con medio de la lluvia, Señor, del cansancio de nuestros afanes, Dios, pero nos permites estar acá, Señor, porque es tu propósito, Señor, porque quieres, Señor, que tú seas el que nos mejore nuestras vidas, Señor. Tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Pongo mi vida ante tu presencia, Dios. Que tú seas, Señor, hablando a tu manera, Dios, no a la mía, sino a la tuya, Señor, porque sabemos que estamos aquí y necesitamos de tu presencia, Señor. Señor Jesús, reprendemos todo aquello que quiera impedir, Señor, que tu presencia se mueva en medio de este lugar, Señor. Rompemos cadenas de ataduras, de ligaduras, Señor, en esa noche, Señor. Queremos disponer nuestro corazón a escuchar tu palabra en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. El hermano Miguel me puede ayudar, por favor, en el piano. Me van a regalar unos minutos de su tiempo. Voy a leer nuevamente ese versículo que dice así. San Mateo 26, versículos 6 y 7. Estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza de él, estando sentados a la mesa. Amén. En esta noche te quiero invitar, amigo, hermano, los que nos acompañan en esta noche, que olvidemos esos distractores, que los dejemos a un lado y nos enfoquemos en lo que realmente Dios nos quiere hablar en nuestras vidas en esta noche. Amén. El Señor me ha regalado un tema y dice, ¿cuál es tu sacrificio? Amén. Así se llama este pequeño sermón que el Señor me ha regalado. Dice, ¿qué significa la palabra perfume? Sustancia generalmente líquida que se utiliza para dar buen olor. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos usamos loción? Yo creo que todos levantamos la mano, porque nos gusta oler rico, porque yo no creo que no nos guste oler rico, y más nosotras las mujeres que somos tan vanidosas, nos gustan las cremas, las lociones. Entonces nos vamos a enfocar en eso. ¿Cuál es tu sacrificio? Llevando el texto donde dice que la mujer derramó un perfume de gran precio. Cuando nosotros vamos a comprar perfumes, vemos el olor y la calidad también, porque hay perfumes dulces, hay perfumes cítricos, hay perfumes más bien un poquito más fuertecitos. Entonces ya uno como persona se enfoca en lo que a uno le gusta, sea dulce o sea cítrico o sea el olor más fuertecito. Amén. En esta noche también quiero compartir con ustedes dónde viene la palabra perfume. Me da la tarea de buscarla y dice, derivado del latín, dice
y se divide en dos: fumare, que significa producto de buen olor. Eso significa perfume, producto de buen olor. Nos dice que en la Biblia, me di a la tarea de buscar, y dice que en la Biblia el significado de perfume significa adoración y sacrificio. Eso significa la palabra perfume. Y nos vamos un poquito al texto de la mujer que regó el frasco de alabastro estando el Señor Jesús en la casa de Simón. Y yo me proyectaba y yo le decía al Señor, créame que yo le decía al Señor, Señor, no entiendo muy bien lo que realmente usted quiere que yo transmita por medio de este versículo. Pero el Señor me decía, es necesario que muchas veces los sacrificios cuestan. Y a esa mujer no le importó tal vez ese frasco de alabastro de gran precio, regarlos a los pies del maestro. Y después de eso yo me puse a pensar, nosotros nos devolvemos al pasado y decimos, cuando yo llegaba tal vez al altar del Señor y lloraba y hacía esos sacrificios, llegaba ante la presencia de Dios y hacía esos sacrificios que tal vez en esos momentos se han perdido, pero no se han perdido por Dios, se han perdido por nosotros, porque el mismo Dios de ayer y hoy es el mismo, Él no cambia. Entonces yo me di a la tarea de ir un poquito más allá, y la mujer que derramó el perfume, estaban los apóstoles en medio de ese acto que ella hizo, y los apóstoles, en vez de maravillarse de lo que la mujer había hecho, empezaron a criticarla. Si ustedes leen el pasaje, después de ahí, desde el capítulo 7 en adelante, ven que los mismos apóstoles decían, pero yo no, en palabras textuales, tal vez yo no hubiera hecho eso. Yo ese perfume lo hubiera vendido y lo hubiera dado a los pobres, porque así lo dice en la Biblia. Entonces muchas veces nosotros decimos, los sacrificios cuestan. Sí, los sacrificios cuestan. Pero nos vamos a detallar un poquito en cuál es nuestro sacrificio basado en ese último texto que dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y derramó sobre la cabeza de él estando en la mesa. El Señor en esta noche está aquí en este lugar, pero muchas veces se nos olvida darle esos sacrificios a Dios. Tal vez nos quedamos en ese pasado y no vivimos ahora el presente, dando y reiterando que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, porque nosotros decimos, ya no alabamos a Dios como era antes. No, eso no es así, porque es que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, y los sacrificios que nosotros damos al Señor nos cuestan, pero el Señor los tiene en cuenta, porque cuando nos despojamos de lo que a nosotros nos gusta, el Señor se encarga de acomodar cada cosa en su lugar. Y tal vez en esos momentos yo me ponía a pensar, cada uno de ustedes, incluyéndome, hemos vivido propósitos y hemos vivido pruebas y dificultades, pero también nos enseñan que eso nos cuesta y son sacrificios que nos ayudan a ser mejores cristianos, mejores hijos, porque créanme que sin los sacrificios pues no habría nada que hacer. O sea, no nos cuesta, pero el Señor nos tiene que moldear. Y Él en esta noche nos reitera, ¿cuál es tu sacrificio? ¿Hace cuánto que no estás en esa intimidad con Dios? ¿Hace cuánto que no lloras en la presencia de Dios? A esa mujer no le importó que ese perfume le costara la cantidad de dinero. Voy a hablar acá colegialmente, acá Colombia. ¿Qué tal que el perfume me hubiera costado 12 millones de pesos? A la mujer no le importó eso, a ella no le importó. Simplemente, ¿sabe qué le importó a ella? Estar a los pies del maestro, a estar ahí en la presencia del maestro. Cuando usted y yo nos acercamos a los pies del maestro, vemos las victorias, vemos esas peticiones, vemos esas cosas que nosotros, nuestros anhelos, nuestros triunfos, todas esas cosas que queremos en Dios, las podemos obtener. Amigo, tú que estás aquí en esta noche, no es casualidad que estés aquí. Tal vez Dios en esta noche te está diciendo, los sacrificios cuestan, pero no te preocupes, Él está contigo. Nosotros somos testigos porque los que estamos aquí no éramos los mejores y nos tocó pasar por muchas dificultades,
Pero en estos momentos podemos darle la gloria a Él y podemos decir, por Él estamos aquí, por los sacrificios que tal vez yo no podía despojarme de lo que yo quería para mí. Porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, y nos vamos a enfocar en la mujer. La mujer no le importó. Muchas veces nos tenemos que desprender y dejar que Dios sea el que tome el control de la situación. Él no necesita ayuda de usted y de mí, no. Él sabe que necesita que creamos en Él. Eso es lo único que necesita Dios. Dios necesita que usted y yo marchemos en esa línea y que dejemos que Él haga el trabajo. Cuando usted y yo dejamos que Dios haga el trabajo y usted y yo nos arrodillamos y en esa intimidad con Dios le decimos, Señor, vea, le vamos a entregar esto que tal vez a mí me pesa y yo no soy capaz. Créame que cuando usted le habla al Señor con el corazón, se lo digo por experiencia propia, hermanos, créame, el Señor cuando usted le habla con ese corazón sincero, porque Él lo dice en su palabra, Él le encanta, o sea, a Dios le conmueve cuando usted y yo le derramamos el corazón ante la presencia de Dios. Eso es lo que Él más le apasiona de un hijo. Él dice, a los altivos Él lo mira de lejos, pero dice otra cosa, a los humildes, a los que nos humillamos, a los de corazones sencillos, a esos Él nos ve y nos hace colocar en esos lugares altos. Porque cuando usted deja que Dios actúe de la manera de Él y no mía ni suya, dejamos que todo vaya a la par de Dios, hermanos. Y Dios, vea, yo le decía al Señor, Señor, yo no sé, pero me tocaba el tema. Yo decía, Señor, me conmovió demasiado. Porque muchas veces quise hacer las cosas a mi manera y el Señor me confrontaba con eso. Y es duro cuando uno se confronta con algo, porque es que el Señor, a pesar de tantos procesos, usted se viene a dar cuenta que los procesos en la vida sirvieron para mejorar nuestra vida cristiana. Porque es que a Dios no le servimos de cualquier manera. Lo hablo personalmente, no, a Dios no se le sirve de cualquier manera. Cuando usted se humilla, se baja y deja que sea el mismo Dios que refleje su vida en mí, créame que eso para Dios es un grato perfume. Y voy a hacer un paréntesis en eso. Cuando alguien pasa por el lado de usted siente, qué loción, qué rico huele. Así es el creyente, así tiene que ser el hijo de Dios. Que pase por el lado de la persona que no es creyente y que cristiano, se le siente el poder de Dios, se siente que es diferente, porque hermanos, la Biblia lo dice y es muy claro, que los de afuera, los que no son de Dios, conocen cuando alguien es realmente un verdadero hijo de Dios. Y ese perfume es algo que Dios nos impregna en nuestra vida. El perfume lo tomamos de dos maneras. Dios nos unge, pero nosotros también al Señor derramamos de ese perfume ante su presencia. Amén. Y yo decía en esta noche algo que se me venía en la cabeza. ¿Qué has traído para Dios? Sabiendo que los sacrificios cuestan. Hermanos, créanme, nos hemos olvidado de darle sacrificio a Dios. Realmente es del alma y el del corazón. Lo digo también porque muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Dios nos sienta y nos habla, nosotros recapacitamos. Y sabemos que estamos en esta iglesia, no porque seamos los mejores, no. Porque no somos los mejores. Tal vez afuera pueden ver personas preparadas, pero a Dios no le importa títulos. A Dios no le interesa que usted y yo seamos a ver cómo lo digo, no, la secretaria, no, el manager, no. A Dios le interesa, son esos sacrificios de corazones honestos, transparentes, de esos sacrificios que salen del alma y que brotan de allá del corazón. Y se nos ha olvidado darle esos sacrificios a Dios. Yo me ponía a pensar, yo llegué a la iglesia a la edad de los 7 años, acá a Bello Horizonte. Y yo me acuerdo que yo me hacía por esa columna de allá.
Y yo le decía al Señor, yo quiero estar en alabanza. Y yo me proyectaba. Yo le decía, Señor, yo quiero estar en alabanza. Era uno de mis sueños. Y créanme que esos sueños no se quedan ahí. Por eso yo lo digo, cuando usted sueña y usted le suelta sus sueños a Dios, Dios va acomodando todo a su manera. Porque cuando usted se mete y es Dios, pero venga, no, déjeme a mí hacer el trabajo. Pero uno a veces es muy terco. Uno como que, Señor, venga, yo le ayudo. No, el Señor no necesita ayuda. El Señor necesita de que usted y yo nos metamos en la brecha, lo dejemos hacer el trabajo a Él y usted y yo solamente le digamos, Señor, vea lo que usted quiera. Pero es que muchas veces nos cuesta decirle al Señor lo que usted quiera. Porque muchas veces nos cuesta desprendernos y dejar que Dios actúe. Por eso vuelvo y lo repito. ¿Cuál es nuestro sacrificio? En esta noche tal vez puede ser tu sacrificio, Señor, los hijos que están apartados. Señor, la familia. Señor, tal vez que ya no oro de la misma forma en que estaba y quiero venir acá, Señor, ante tu presencia. Cuando nosotros le hacemos esos sacrificios honestos al Señor, eso no se queda aquí en este techo. Porque cuando usted y yo tenemos sueños, yo creo que si yo le pregunto a alguno de ustedes las peticiones que ustedes han tenido, Dios no se las ha dejado en visto. Porque usted puede decir, Dios me ha respondido. Porque así es Dios. Solamente que todo en Dios tiene un proceso. Todo en Dios tiene un proceso. Y me acordaba el domingo de la posesión del hermano Jader. Jader también fue maestro de escuela dominical de esta persona que está acá. Y Jader él decía, que no se vayan. No estén cambiando de silla. Y yo me ponía a pensar, él tenía ese anhelo en ese momento y él quería que las cosas fueran así, pero mire que todo a él le costó, todo a Jader le costó, porque todo en Dios tiene un proceso. Y yo veía todo esto y yo le decía, Señor, y era consciente, y yo decía, Señor, es más claro que usted nos quiere hablar y nos quiere meter en esa línea y decirnos, los sacrificios sin Dios cuestan, pero si vienes orando hace 3, hace 4, hace 5 años por tu esposo, tu hijo, por ese anhelo que tienes en tu corazón, no desfallezcas, no. ¿Por qué? Porque en esos momentos no lo vemos así, no. Trabajemos en Dios, o sea, despójese de todo lo que en estos momentos le está impidiendo acercarse a Dios. Y déjele todo eso a Él, que Él se encarga. Vea, si usted y yo nos encargamos de marcharle a Dios, Él se encarga de su problema, de mi problema, de su dificultad, de colocar todo en la voluntad. Pero a ese tiempo yo nací en esta iglesia, qué pena, yo nací acá en esta iglesia. Y aquí hacíamos ayunos, aquí hacíamos vigilias. Y traíamos esos sacrificios, veníamos con esa devoción de servirle a Dios y entregarle, y llorábamos en la presencia de Dios. Pero no quiero hacer énfasis en que llorábamos, porque vuelvo y lo repito, Dios me recordaba y me decía, es que yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. Nosotros somos los que hemos cambiado. Nosotros somos los que muchas veces, Señor, pero ¿será que te creo? Pero es que la duda también me gana. Pero muchas veces no vamos más allá. Y la palabra de Dios es muy clara, porque cuando usted lee la palabra de Dios, Ana pedía para ella ¿un qué? Ella pedía ¿qué? Que Dios le regalara ¿qué? ¿Y cuántas noches y lágrimas no regalaba Ana para que el Señor le diera un hijo? Pero aún así ella no perdió la esperanza. Pero muchas veces nosotros queremos acelerar los procesos de Dios y las cosas no son así. Todo en Dios tiene un propósito, todo Dios tiene un tiempo. Y la Biblia es muy clara, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo para todo. Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de orden, que todo en la Biblia, vean hermanos, es tan cierto que usted necesita toda la Biblia, todo lo que quiere encontrarlo aquí está en la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden, que si usted está en problemas, el Señor te habla. Si usted está pasando por una dificultad, el Señor te habla. Que si, ay Señor, es que estoy poquito de fuerza, Señor, es que estoy desanimado, el Señor te habla.
Porque cuando usted y yo estamos en la brecha, estamos en el propósito de Dios, Dios nos tiene que moldear, pero también nos tiene que sacudir muchas veces. Pero usted y yo, hermanos, también se nos ha olvidado darle esos sacrificios a Dios. O sea, lo que nosotros queremos desprendernos muchas veces nos cuesta. Pero en esta noche el Señor nos hace un llamado muy especial. ¿Hace cuánto no riegas una lágrima ante la presencia del Señor y te despojas de todo? Cuando David empezó a danzar, ¿qué decía la esposa? Era diciéndole, qué pena, qué vergüenza. No, loco. A David no le importó. ¿Sabe por qué? Porque él solamente quería entregarle los sacrificios a Dios. Él solamente quería entregarle ese corazón. Él solamente quería gozarse ante la presencia de Dios. Visita, aquí has llegado en esta noche. ¿Tienes problemas? No te preocupes. Aquí está el que los soluciona. Hermanos, ¿tienes problemas? No te preocupes. Aquí está el que los soluciona. Que estás sin trabajo. El Señor es el que soluciona todo problema. Pero muchas veces nosotros no queremos llegar ante la presencia de Dios y entregarle esos sacrificios. Yo le decía al Señor, Señor, perdóneme, porque muchas veces sí nos hacemos los de los oídos sordos. Y muchas veces peleamos con el problema uno mismo, hermano, sabiendo que tenemos al que todo lo puede. Peleamos solos y decimos solos, porque muchas veces eso se nos impregna en la cabeza, pero no son cosas de Dios. Porque usted y yo sabemos que Dios, donde nos ha sacado y donde nos tiene ahora, solo lo hace Dios. Pero como cuando usted y yo nos dejamos moldear, cuando usted y yo venimos ante la presencia de Dios, cuando usted y yo hacemos esos sacrificios. ¿Hace cuánto que has perdido la oración? Quizás has perdido estar aquí hablando con el Señor, leyendo la palabra. Créame, hermano, que eso se ha perdido, pero no es porque Dios ha cambiado, es porque nosotros nos hemos venido relajando mucho en esa situación. Y el Señor a mí me confrontaba y me decía, ¿hace cuánto que no vienes ante la presencia mía y derramas tu alma? Ve, hermanos, muchas veces ni siquiera necesitamos hablarle al Señor porque Él ya sabe lo que nos pasa. Cuando usted y yo nos encerramos en esa cámara secreta y no tenemos, ni siquiera nos sale nada de nuestra boca, pero nuestra alma, Dios ya la conoce. Y te voy a decir en esta noche, y Dios va a hacer muy énfasis en eso, los sueños que tenemos no se van a quedar solamente en sueños. Esos anhelos que tienes de ver a tu hijo en la iglesia no se van a quedar solo en sueños. Esos sueños que tienes ahí, que mi familia, no, ellos no van a venir, no, hermanos. El Señor en esta noche nos dice, sacrificios de holocausto solo busca el Señor. Y tal vez nos hemos olvidado de darle sacrificios a Dios con el alma y el corazón. Y nos hemos vuelto duro porque el Señor nos toca el corazón y nos está diciendo, te estoy hablando. Porque el Señor a cada uno de acá de los que estamos, Él sabe qué estás pensando, qué necesitas, porque has venido en esta noche a este lugar. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que te duele, porque Él lo sabe. Pero muchas veces Él necesita de que usted y yo nos derramemos ese perfume delante de la presencia de Dios, que vengamos ante su presencia con corazones sinceros. Y yo no sé si en esta noche haya alguien por ahí que Dios le esté hablando a su vida. Pero Dios no necesita un talento espectacular. Dios solamente necesita un corazón humilde, sincero, que le apasione servirle a Dios con el alma y con el corazón. La palabra de Dios dice, los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Y eso no lo desprecia a Dios, hermano.
Créame que no lo desprecia cuando usted viene ante la presencia de Dios y el Señor ya sabe que tu problema te está atormentando, que tus hijos te están atormentando porque quizás no están en los mejores caminos. Pero cuando usted deja y viene ante la presencia de Dios y derrama su alma, créame que el Señor empieza a hacer la obra en todo, en el hijo, en el esposo, en su trabajo, en su necesidad. Pero es necesario que nos despojemos y que le hablemos al Señor de corazón. Yo le decía, Señor, muchas veces cuando tenemos esos problemas no queremos hablar, pero Él también necesita de que usted y yo le digamos, Señor, te necesito. Señor, ayúdeme. Que su matrimonio no anda bien, tranquila. Dios sabe cómo organizar las cosas. Que sus hijos están en el mal camino, tranquilo. Dios sabe cómo hacer sus cosas. Pero cuando hay una mujer, hay un hombre ante la presencia de Dios, derramando su alma, el Señor es tan lindo que Él no se olvida de tus lágrimas ni de mis lágrimas. Y si quizás en esta noche hay alguien en este lugar que esté pasando por una dificultad grande, no te sientas sola. ¿Hace cuánto que no derramas tu alma ante el Señor? Hay una canción que a mí me encanta y también habla del perfume. Ella riega el perfume y dice, y no me importa derramar el perfume ante la presencia del Señor. No me importa cuánto costó, no me importa. ¿Sabe qué le importa a ella? Estar a los pies del Maestro, enjugar sus lágrimas, decirle al Señor, mira Señor, yo te necesito. ¿Hace cuánto que no tienes esa intimidad con Dios? ¿Hace cuánto que no riegas tu alma? ¿Hace cuánto que no le hablas con honestidad al Señor? Amigo, no te preocupes si estás pasando por una dificultad. Tú has venido aquí, no ha sido por casualidad, porque las casualidades en Dios no existen. Dios para todo tiene un propósito. Y aquí los que estamos podemos testificar de eso. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de orden, un Dios de propósitos, un Dios que todo lo cumple, un Dios que lo que promete lo cumple, hermanos. Somos testigos del poder de Dios y sabemos que los sueños en Dios no solamente quedan en sueños, que todo lo que anhelamos, y si está bajo los parámetros y bajo la voluntad de Dios, Dios se lo puede regalar. Pero déjale todos esos sueños y esos anhelos en Dios. Mientras tanto tú ocúpate de servirle al Señor con todo el alma y todo el corazón. No se te olvide de darle esos sacrificios a Dios de la mejor manera, porque hasta eso ve Dios. Cuando David escribió este versículo, él sabía que Dios también le gusta que le demos lo mejor. Y cuando él dice un sacrificio, dice un corazón. Yo creo que David estaba, y lo sabemos, pasando por una dificultad súper grande. Y él decía, Señor, un sacrificio es lo que quiero darte, pero de todo corazón. No un sacrificio momentáneo, porque Dios conoce tu intención y mi intención. Dios sabe cuando tú y yo le estamos dando las cosas a Él de corazón, o cuando las estamos haciendo solamente para que nos vean, solamente para tener un cargo, solamente para tener una posesión, o solamente para que nos halaguen. No es así, hermanos. Es tan bonito cuando nos dejamos usar por Dios y sabemos que Él es el que nos va guiando a su manera y a su voluntad. En esta noche quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué has traído para ofrecer? ¿Qué has traído tú, hermano? ¿Qué has traído tú, Mariluz? ¿Qué has traído tú, Yuri? ¿Qué has traído, hermana Astrid? ¿Qué hemos traído en esta noche para el Señor? Visita, ¿qué has traído para el Señor en esta noche? Hermano, ¿qué has traído para el Señor en esta noche? Cuando usted y yo pasamos al altar del Señor, sabe que eso es un acto de reverencia y le decimos al Señor, aquí está, Señor, usted verá qué hace.
ponemos la confianza en Dios es porque sabemos que Él lo va a hacer a su manera. Pero no nos olvidemos de darle sacrificios honestos, transparentes a Dios, no de cualquier manera. Enamórate de lo que estás haciendo, enamórate del servicio, enamórate de lo que estás haciendo en el momento, enamórate de esa alabanza, enamórate de ese servicio de Dorcas, de jóvenes, porque Dios no nos coloca ahí como para hacer un relleno, hermanos, no. Sabe que Dios también en eso es un Dios de orden, porque cuando usted y yo tenemos deseos y tenemos anhelos, Dios los cumple. Yo me acuerdo y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero trabajar con las Dorcas. Y no se quedó solamente en palabras, hermanos, porque puedo decir hasta el día de hoy, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado esos sueños que he tenido, me los ha cumplido bajo la voluntad de Él. Y los que no me los ha cumplido, yo los he entendido y le he dicho, Señor, si no están en tus planes, yo seguiré esperando en usted. Porque cuando usted y yo esperamos en Dios, hermanos, créame, que Dios no nos sorprende con cosas maravillosas que usted y yo jamás nosotros podemos decir, Señor, si yo hubiera hecho aquello, si nos adelantamos, pero cuando usted y yo dejamos todo en manos de Dios, Dios nos sorprende. Así que si en esta noche tu problema es tu hijo, tus problemas son tus esposos, déjale todo a Dios, hermano, déjale todo eso al Señor, no se preocupe. El Señor dice, déjeme a mí eso. Mientras tanto usted y yo ocupémonos de marcharle a Dios como a Él le agrada, con ese grato olor a perfume. Ahorita yo lo decía, es tan bueno cuando alguien pasa por el lado de uno y digo, ay, qué aroma tan rico. Y así somos nosotros los cristianos cuando somos entregados a Jesucristo. Vamos al trabajo y ahí mismo nos dicen, usted es diferente, porque así nos conoce. Sabe que Dios nos marca de esa manera. Y donde nosotros vayamos, reflejemos a Cristo en nuestro corazón. Porque cada vez que nosotros derramamos nuestras lágrimas, entramos al lugar secreto, nos revestimos del poder de Dios, Dios nos se va moldeando, Dios va trabajando en nosotros, hermanos. Así que en esta noche vamos a estar de pie. Y nuevamente voy a hacer énfasis en esa pregunta que el Señor me realizaba. Y me decía, ¿qué has traído para ofrecer? Hoy 4 de febrero nos vamos con esa mentalidad de decir, los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Dios eso no lo desprecia, hermanos. Y si hemos olvidado cómo le damos la gloria y cómo es que a Dios cómo es que Dios se merece que le sirvamos y que le entreguemos el corazón con todo el alma y todo el corazón. Hay una canción que se llama Derramo el perfume. Mientras los muchachos van cantando esta canción, hermanos, usted se va mentalizando. A esa mujer no le importó derramar el perfume, hacer esos sacrificios en Dios. A ella no le importó. Entréguele todo a Dios. Amigo, entréguele todo a Dios. Usted no está solo. El Señor está aquí con usted, así como está con nosotros. Apropiese de que el Señor te va a ayudar en ese problema y en esa dificultad. Mientras tanto, usted y yo sirvámosle y démosle lo mejor a Dios. Ese corazón sincero, ese corazón transparente. Créame que si le hemos fallado al Señor, Él ve cuando usted y yo nos humillamos y le decimos, Señor, perdóname, sé que te fallé, pero Él lo ve cuando usted y yo derramamos el alma ante la presencia de Él. Señor, te fallé, así me señalen, así me critiquen. El Señor no te señala, no te critica, no te cuestiona, porque sabe que si tú vienes ante la presencia de Él con ese corazón honesto y transparente, Él te perdona y te levanta nuevamente. Así que en esta noche váyase con esa pregunta: ¿qué has traído para Dios? Y recuérdelo muy bien, los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, y eso Dios no lo desprecia. Aleluya. Llena mi habitación, hazlo ahora, cerraré